Buenas tardes, soy Eduardo Mora desde la República de Costa Rica y me gozo poder saludarles en esta tarde y quiero compartirles algo en esta tarde, algo brevemente. Hace días no estamos conectados por acá, hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, hemos dado 3 clasecitas pequeñas acerca de los ingredientes que se utilizaban para la hechura, la confección del aceite de la unción. Y el aceite de la unción hemos dicho en algunos casos que tipifica la presencia del Espíritu Santo. Antiguamente el Espíritu Santo, como bien lo he dicho en otras ocasiones, descendía sobre algunas personas en específico, sobre los profetas, en algunos casos, para darles una palabra directa de Dios para que estos hombres la pudieran difundir a diferentes reinos, a diferentes pueblos, a diferentes lugares y ciudades. Y de esa manera era que el Espíritu Santo se hacía notar, descendía, no estaba dentro de cada uno de nosotros, porque recordemos que nosotros todavía no teníamos acceso al Padre por la situación del pecado, que el pecado separaba al hombre del Padre, y por eso pues tuvo que enviar Dios a su Hijo Jesucristo, morir en la cruz, morir en el Gólgota. Todos sabemos lo que ese sacrificio implica, ¿verdad? 18 horas de agonía por Jesús, lo que tuvo que pasar desde que nació hasta que murió, hasta que resucitó, y todo el día, y todavía hasta el día de hoy, porque muchas personas increíblemente son renuentes al conocimiento, a abrir su corazón, a abrir su mente acerca de Dios, ¿verdad? Y simplemente se ponen reacios y se ponen necios y fatuos con Dios. Pero bueno, nadie puede llamar al Señor si no se le revela. Y por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos la persona del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo aparece en escena, que dice la Escritura, ¿verdad? Allá en Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Entonces suceden 2 cosas importantísimas. El Israel físico, que era el que estaba representado por el pueblo de Dios, ese pueblo rechaza totalmente a Jesús. Lo miraban como un hombre bueno, como un profeta, como alguien que podía mover multitudes, pero no lo miraban como alguien que podía luchar con ellos por la rebelión que ellos tenían contra el imperio que en aquel entonces imperaba, y hasta hoy en día esas garras profundas de ese imperio italiano, ¿verdad? Católico, por decirlo de esa forma, pues hoy en día todavía aflora de una manera más acomodada, más difusa, con benevolencia, etcétera, etcétera, pero detrás de toda esa cortina de humo lo que es una falsedad e hipocresía y aberración completa, además de herejía, ¿verdad? Y bueno, pero Jesús fue rechazado por el pueblo físico de Dios, el pueblo de Israel. Ese pueblo es el que Dios decidió en su corazón hacerlo su pueblo y enviar a Jesús y convertirlo en un judío más. A este Jesús fue al que ellos rechazaron. Por esa situación es que Él provoca un celo entre ese pueblo y el otro pueblo, que era el pueblo gentil. Entonces, ese pueblo gentil venimos a ser nosotros, los que hoy somos la iglesia que representa a Jesucristo en la tierra, o sea, el Israel espiritual. Entonces hay 2 Israel, el Israel físico y el Israel espiritual, que es el que representa a la iglesia de Jesucristo hoy en la tierra. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces veo muchas personas con el asunto de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y definitivamente es una total ironía, porque Jesucristo no puede ser golpeado por tercera vez. Número 1, Jesucristo es el cuerpo, es la cabeza, del cuerpo místico de Dios en la tierra. Cristo es la cabeza de la iglesia es el Israel espiritual que está representado por los gentiles en la tierra actualmente. Y cuando Jesucristo venga, Él no va a descender totalmente, sino que va a estar en las nubes y va a ver el acontecimiento más importante y más relevante causado por el Espíritu Santo, que es que la iglesia espiritual, no la física, se levanta.
Entonces el pueblo físico de Israel es el que va a pasar por la gran tribulación. Entonces Jesucristo en la segunda venida de Él va a venir y va a retornar a la tierra, pero ya no va a venir como un cordero para que lo apabullen, para que lo masacren, para que lo humillen. No, Él va a venir ahora como Rey de Reyes y va a establecer el reino milenial. Esa es la segunda venida de Cristo. Cuando Jesucristo venga, ya ahí está desatada la guerra del Armagedón, etcétera, etcétera, y el lago de fuego va a estar preparado. O sea, dice la Biblia que ya está preparado para Satanás, la bestia y el falso profeta. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Estamos hablando del pueblo ahora físico de Israel, la nación de Israel. Entonces una cosa no tiene que ver con la otra, pero este pueblo que Dios levanta para darle un celo al pueblo original, se une, se injerta al árbol de la vida que es Jesucristo, y hoy por hoy nosotros entonces entendemos esa benefacción de parte de Dios para con nosotros, esa ignominia de parte de Dios para nosotros, y somos rescatados por la sangre del Cordero de Dios. Entonces cuando la Biblia dice uno será tomado y uno será dejado, es que el pueblo físico de Dios, Israel, se va a quedar, y el pueblo espiritual, el Israel espiritual, que es la iglesia de Jesucristo en la tierra, que representa a los gentiles, se va a levantar. Entonces dice, uno estará en el campo y otro estará, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces hay mucha mala interpretación de lo que es la escatología bíblica, y no quiero profundizar mucho en esto, pero quiero hablar acerca de eso un poquitito para hacerle la introducción de lo que venía hablando. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros vamos a estar con Él. Entonces la Biblia dice que entonces cuando aparezca el Señor en la segunda venida, el pueblo de Israel, no el pueblo gentil, no la iglesia física, lo van a ver y va a decir, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El pueblo de Israel, el pueblo físico de Israel, no la iglesia espiritual, va a decir, wow, a este fue el que nosotros crucificamos, a ese fue el que nosotros pusimos en un madero, por este nosotros no dábamos nada, lo rechazamos, y este hoy es el que vino a ser quien dijo que era. Por eso es que en la traducción correcta de Dios, cuando Moisés le dice, ¿quién digo que soy?, en una traducción dice, yo soy el que soy, no es, dice, yo seré el que seré. Esa es la realidad. Eso es lo que significa, yo seré el que seré. Entonces, de esa manera es que nosotros hoy podemos entender lo que significa la gran presencia del Espíritu Santo ahora en la tierra para cada uno de nosotros. Quiero saludar a nuestro hermano Héctor Guevara y a mi hermana Taimi desde allá, desde Cuba, que nos está mirando. Que Dios me los bendiga. Y aquí estamos desde Costa Rica dando una pequeña enseñanza, y pues les amamos mucho a los hermanos cubanos. Pronto esperamos estar por allá nuevamente. Hemos hecho una pauta en las misiones. Bueno, Dios sabe las cosas. Ahora bien, entonces, cuando nosotros vamos a ser levantados por el Espíritu Santo, es donde viene la tremenda controversia de muchos. Porque cuando Jesús apareció en escena, le decía a los rabinos, le decía a los fariseos, a los saduceos y a los otros dos grupos que habían por ahí, que uno era político religioso y los otros eran totalmente religiosos. Entonces, él les decía, ustedes y sus normas no dejan ni siquiera que ustedes mismos las puedan cumplir. Mas yo os digo que ahora las cosas van a ser así, y les da dos mandamientos: amar a Dios, y el segundo es similar, amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y usted se lo sabe, ¿verdad que sí? Entonces, ahí está la peculiaridad, porque los fariseos tenían 613, escúcheme bien, resoluciones pragmáticas que ellos habían creado para ayudarle a Dios en quién iba a ser pueblo y quién no, quién era elegido y quién no. Y Jesús dijo, ni ustedes mismos pueden cumplir sus decretos, ni ustedes mismos pueden cumplir sus reglas. Y es lo mismo que pasa hoy en día, ya en la iglesia espiritual, que es física, pero es la iglesia espiritual, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, representado en la tierra.
Venimos a un lugar y se le da a la gente normativas. Se le da a la gente un montón de listas normativas que la gente no puede cumplir. Mira, ahora usted tiene que dejar de hacer esto, usted tiene que dejar de hacer lo otro, usted no puede quitarse eso, usted tiene que dejar aquí, tiene que dejar allá. Y la gente comienza a dirigir la iglesia como si fueran de ellos y como si fuera Dios mismo hablando en ellos. Y no es así, no funciona así. Dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No solamente está hablando del templo físico, sino está hablando del cuerpo espiritual de cada uno. Y el único que puede restaurar mi vida se llama Jesucristo. Y el único que puede guiarme y redarguirme de pecado se llama Espíritu Santo, se llama Dios. No es el hombre no puede cambiar a mí. ¿Ya? Y no es que le esté diciendo que vaya, fume y tome y haga todo lo que usted quiera hacer en la vida. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nadie a usted le puede quitar algo a menos de que usted rinda su voluntad totalmente al Señor y usted deje de hacer todo aquello que está en contra y en detrimento de su propia vida. Como lo es un vicio, una droga, llámese crack, llámese cocaína, llámese marihuana, llámese lo que quiera. Son drogas, punto. O fármacos, dependencia de fármacos, etcétera, etcétera. Aspirina, lo que usted quiera. Usted tiene que rendirse a Dios para que Dios actúe en su voluntad sobre su vida y de acuerdo a eso es que Dios va a actuar. Pero no por una normativa del hombre. Quítese esto. Y usted no se puede peinar así. Y usted no se puede vestir así. Y usted no se puede poner aquí. No se puede poner lo otro. Entonces hay tantas cosas que la gente dice y forman como doctrina que son doctrinas de demonios. No son doctrinas ni siquiera de Dios. Son de demonios. Que hombres que profesan a Dios las dicen. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener entendimiento y estudiar la palabra del Señor. Entonces, vamos a suponer algo así. Hay iglesias que le dicen a una persona, no se arregle, no se maquille, no sé esto, no sé lo otro. Porque eso no es de Dios. Entonces, ¿qué sería de la reina Esther? Sería una perversa, una incauta, indocta, neófita, una fatua, una majadera, porque la reina Esther tuvo que pasar por un proceso de 9 meses para ser preparada para presentársela al rey, y el rey la elige, pero no era porque llegó toda desgreñada y toda fea, no. Vamos a decirlo de una manera más peculiar, más singular. La reina Esther fue la primera Miss Universo del mundo. Hello, can you hear me? ¿Estás ahí? Esa fue la primera Miss Universo y la arreglaron bien linda, bien guapa, esbelta, bella. No solamente la gracia de Dios que yacía en ella, en su corazón, sino que la prepararon. Fue preparada por un eunuco en esa parte. Y en la parte espiritual, Mardoqueo, su tío, le preparaba en la parte espiritual para que ella hiciera la función que tuvo que hacer y liberar al pueblo de la muerte por el decreto del mismo rey que era su esposo. Entonces, de la reina Esther era una perversa, no puede salvarse porque de repente se ponía un piquito rojo. Ahora, yo no le estoy diciendo que se pinte o que no se pinte, le estoy hablando lo que es, tácitamente, lo que es. Pero entonces la gente viene y condena, y condena, y condena, y usted no haga aquí, no haga esto y lo otro, ahora tiene que hacer esto, y ahora tiene que hacer aquello, y todo lo demás. No, nada, no le ponga atención a eso. Usted tiene que venir a su cuarto, y usted solito se encierra, y usted se arrodilla, y le pide a Dios que lo ayude, al Espíritu Santo que lo dirija, que enderece sus pasos, porque todos somos viles pecadores que hemos fallado contra el Señor, contra el cielo y contra todo. Entonces Dios nos va a comenzar a ayudar a caminar en un camino correcto. Pero no, nosotros es rápido, quítese aquello, quítese lo otro. ¿Quién le dijo a usted? Que no se ponga aquí, que no se ponga lo otro. Mire, es que la gente no conoce la historia, la gente no conoce nada y comienzan a decir y a interpretar cosas que no son correctas. ¿Ya? Pero nunca se habla de las lenguas largas, de los oídos que están siempre prestos al chisme, ni de la boca lisonjera, o de los ojos perversos, como lo dice Proverbios en 21. Hay 6 cosas que detesta Jehová, y 7 abomina su alma. Entonces el Espíritu Santo es importante porque nos da a nosotros el entendimiento para poder entender, valga la redundancia, todo aquello que Dios quiere que entendamos.
¿Ve? Ahora bien, el aceite se usaba para ungir. En los tiempos antiguos se usaba para ungir a los enfermos y muchas otras cosas. Hoy en día nosotros vemos un montón de cosas que no las encuentro yo en la Biblia, y tengo un montón de versiones y no las encuentro. Váyase a un país y póngale la mano a todo el mundo y embarre el aceite y únjale y proclámele y dígale cosas bonitas. Óigame, la Biblia a mí no me habla de eso. El aceite tiene funciones específicas y primordiales de Dios y no podemos obviar eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Igual que la sangre de Cristo. La gente tira la sangre de Cristo por todo lado, como si fuera cualquier cosa. No. Y eso se llama desconocimiento. Eso viene a convertirse inclusive como en una brujería. ¿Ya? Si usted no cambia su actitud y su corazón y su mente, una metanoia, un cambio y transformación radical de mente, usted sigue siendo el mismo pecador, lleno de la gracia de Dios, si es que Dios le quitó el pecado, o simplemente un pecador lleno de aceite o de agua cuando lo sacan del bautismo, mojado. Entonces ese es el punto importante que quiero tocarles. Mi hermano Ángel David, desde ya de Arroyo, Puerto Rico, Dios te bendiga, mi hermano Ángel. Así es que es importante que podamos entender lo que Dios quiere hacer. El Espíritu Santo no es cualquier cosa, es una persona. Es la persona más importante de la deidad para nosotros en el mundo actual. Y fue esencial en el crecimiento de Jesucristo en todo su esplendor. Ahora bien, entonces el aceite era fundamental en la vida diaria. Ahora, si nosotros hablamos del aceite, el aceite tenía otras propiedades y otras funciones. Se usaba para cocción de alimentos, se usaba para muchas cosas de acuerdo al tipo de prensa en el cual era procesada la aceituna. Hoy en día no, y cualquiera gente coge aceite y embarra en las paredes y esto y lo otro, y en la cama, y en todo el lado ponen aceite, y si pasa uno por un piso lleno de aceite hasta se resbala y dio 30 volteretas del aire y se quebró la cintura y la cadera. El aceite no es para eso. El aceite era para ungir un rey, era para un enfermo específicamente, era para ciertas cosas. Pero no, hoy todo el mundo está ungiendo ministerios por todo el mundo. Mira, hay más ministerios que ovejas hoy en día. Hoy todo el mundo quiere ser ministro, todo el mundo quiere ser grande, todo el mundo quiere ser el fufurucho de la fiesta, y nadie quiere ser un siervo inútil. Nadie quiere ser un servil, pero todos quieren ser más grandes que Juan el Bautista. Entonces hay cosas que en mi mentecita pequeña no caben, no cubican, ni cabrán absolutamente nunca, jamás. Entonces es importante que nosotros entendamos hoy que la forma más sencilla para que la gente venga a la iglesia y se quede es si usted, pastor, tiene un gesto amable, si usted tiene una sonrisa, si usted no es hipócrita, si usted no miente, si usted no malversa los fondos que esa persona a usted le da. Así es que la gente se queda en la iglesia cuando una iglesia es transparente y usted dio 20 pesitos y usted sabe en qué se gastaron los 20 pesitos. Ahora, no es que el pastor no tenga derecho a comer y a vivir, no, eso es diferente. Pero estamos hablando de que la transparencia es lo que hace que la gente crezca. Pero si no hay amor, y no hay transparencia, y hay hipocresía, y hay chisme, y hay revoltón, y la gente peleando por todo, mire, eso no es una iglesia, eso es una reunión secular, donde no está ni priva el Espíritu Santo para nada. Entonces una iglesia que sí está llena y fundamentada por la doctrina de los apóstoles es diferente, porque ahí se comparten las cosas en común, se habla de Dios, se hace un cántico nuevo, se predica palabra que trae llenura a la gente y no hambre. Y la gente anda de culto en culto viendo dónde y andan buscando iglesia y nunca se han establecido nada. Y muchas veces se culpan a las ovejas, pero muchas veces no es la oveja la que tiene la culpa, es usted, pastor, soy yo como pastor, que no cuidamos la grey, que no le damos a la grey lo que la grey necesita, porque Dios nos la puso en nuestra mano para que nosotros la alimentemos y la sustentemos y le demos lo que necesita. Entonces también hay otro montón de personas en las iglesias que se levantan, que creen que saben más. Mire, aquí nadie sabe nada, el que sabe es Dios. Entonces eso es importante, que entendamos que la presencia de Dios en la iglesia es importante. Si no tenemos a Dios en la iglesia, y menos en nuestra vida, pues Dios no va a hacer absolutamente nada. Entonces, normativas fariseicas, más reglas impuestas por usted, imagínese cómo se va a salvar la gente.
Es que no se predica el mensaje de Cristo, es el testimonio. ¿Para qué quiero yo oír el testimonio de un adicto? Y que yo me inyectaba las venas, y que esto y que el otro, y que maté a 4 en el punto de droga, y que estaba golpeando a mi madre. Y griten, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya, porque yo estaba matando a mi madre. ¿Cómo? ¿Usted me doy a entender? Eso no es testimonio. La Biblia dice que hay que hablar del testimonio de Cristo, de lo que Cristo hizo, no de lo que usted recibió. Es de Cristo que usted tiene que hablar, no de usted. ¿Qué me importa a mí si usted era gay o lesbiana? A mí no me importa, a mí lo que me importa es Cristo. A la gente lo que le importa es que Cristo le puede salvar y sanar y salvar de todas las situaciones de su vida. Pero no, la gente habla más de sí. Y cuando yo andaba allá paseando, y cómo Dios me abrió las puertas, y ahora tengo un barco, y el mar estaba como un plato así, y oiga, eso no es testimonio. Eso es una bendición que Dios le dio a usted, y qué bueno, invíteme. Mire cómo soy bendecido, mire el carro nuevo que tengo, mire, usted no tiene nada nuevo, el que se bendijo fue el dealer, y el hombre que usted le vendió, porque usted lo está pagando, ¿verdad? Ahora usted me dice, mire, tengo un carro de paquete del año y no tuve que pagar nada, me lo regalaron, qué bendición. ¡Wow! Dios es bueno. Hello. Pero usted tiene que tener 3 trabajos para pagar un carro que no puede comprar, entonces no es bendición. Escúcheme, aprenda. Entonces hay tantas cosas de las que yo tengo que hablar y a mucha gente no le gustan, pero tengo que decírselas porque si no yo me quemo. O sea, yo aplico Judas 20. Y no soy perfecto, cada día aprendo del dolor, de los errores, de los hierros, de todo eso uno aprende para uno poder ser diferente. Pero tenemos, amados, que ser consecuentes en lo que predicamos y en lo que vivimos. ¿Cómo vamos a llevar a la gente a la iglesia si nosotros somos un desastre? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir Dios? La gente ve en usted el fruto del Espíritu de Cristo. Pero si ven en usted que usted es un charlatán y un borrachín, y esto y el otro y aquello y todo lo demás, es muy difícil, ¿verdad? Así es que ahí es donde tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado para que Dios pueda hacer la gran diferencia. Ahí contestándole a los hermanos que me están escribiendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer la gran diferencia. Cuando nosotros venimos al Señor, Dios hace la diferencia en Cristo Jesús. Y Él establece parámetros definidos. Pero no somos nosotros, Él es Dios. Es Dios el que transforma los corazones con el amor que usted y yo le podemos tener. ¿Cómo yo le voy a decir a un drogadicto, cambie, deje esa vida y esto y lo otro? Él quiere, pero no puede, porque hay que ayudarlo de una manera diferente. Hay que integrarlo. Hay que ayudarlos. ¿Cómo va a meterse en un hogar de adictos si usted va a obligar a los adictos a tener ayuno para que se conviertan? Mire, esa gente lo que tiene es hambre, dele comida, dele amor. Ayunen y cuando termina el ayuno, mire, hasta el caldero se quieren comer. Eso no es un ayuno, aguantaron hambre los pobres y la gente lo hace con buena intención, pero no es bíblico. Hay ayunos, hay vigilias que no son bíblicas, son carnales. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con be careful. Entonces, quiero en este día, así rápidamente, ya voy terminando, que pensemos lo que le vamos a dar a la gente cuando viene a la iglesia. Normativas, un buen testimonio de nuestra vida, sin hablar de nosotros y hablar de Cristo. O los vamos a obligar a que se cambien y te tienen que cambiar y eso. No. Así no funciona. Démosle a Dios lo que es de Dios. Y démosle a la gente lo que la gente necesita de Dios, que es lo que nosotros tenemos. Usted no puede dar de gracia lo que usted no tiene. Y si usted no tiene nada, pues lo que va a dar es carne. De algo productivo. Pero una de bochinches y una de pleitos y esto y lo otro. ¡Qué pereza! ¡Qué desastre! ¡Qué necedades de mucha gente! Y eso es lo que hay hoy en día. Disensiones. Dios te bendiga, mi hermana Lucrecia de Tyler. Ya llegó el final, pero Dios te bendiga, mi hermana. Allá Tyler, Texas. Saludos. Gente amada de Dios que tengo años de no verles, pero ya pronto les vamos a ver. Así es que
hagamos lo bueno para Dios. Pensemos en lo justo, en lo honesto, en lo puro, en lo correcto, para que Dios pueda trascender de una manera especial. Así es que soy Eduardo Mora desde la República de Costa Rica. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si tenemos el Espíritu Santo, demos la gloria del Espíritu Santo, mostremos el fruto del Espíritu de Cristo y así las iglesias se van a llenar. ¿Ya? Pero las iglesias hoy en día es un recoveco de todos los lugares, 20 de aquí, 30 de allá, es un rejuntado. Óigame, así no era la iglesia primitiva. Tenemos que volver al principio y al fundamento apostólico. No la mentira y la falacia y las tonteras y barrabasadas y estupideces que hoy se dicen. Que Dios le bendiga, soy Eduardo Mora desde la República de Costa Rica.